Hola, en este video vamos a hablar un poco sobre lo que es la seguridad de los puertos al nivel del switch. Anteriormente habíamos hablado sobre lo que eran configuraciones básicas que se realizan dentro del switch y todavía no hemos tocado temas de seguridad. El primer tema de seguridad que vamos a tocar estos son algunas cosas, configuraciones que se le pueden hacer al switch, para darle seguridad a la hora de trabajar con ellos. Bueno, sabemos que muchas de nuestras empresas permiten la conexión de máquinas a un punto físico. Okay. Muchos de estos, para evitar violaciones o que gente de terceros llegue, se conecten y roben información, utilizan protección de puertos o seguridad de puertos. ¿Qué es la idea de la seguridad de puertos? La idea de la seguridad de puertos es aprenderse cuáles son las MAC de las computadoras que se conectan a esos puertos, para que si llega una computadora de un tercero a tratar de conectarse por ese puerto, se bloquee o se proteja el puerto y no pueda navegar por medio de este. ¿Okay? ¿Qué es lo que busca la empresa? Okay, la empresa busca garantizarse que solamente los equipos que ellos les brindan el permiso se conecten ahí. ¿Para qué? Para evitar que se pierda información, para evitar que gente tercera o terceros se conecten y que esos terceros puedan llegar a ocasionar daños dentro de nuestra empresa. ¿Okay? Los comandos son muy sencillos de utilizar, son muy sencillos de aplicar, y la idea de estos comandos es brindarle seguridad a los puertos que nosotros le asignemos. Primero, para que todos vayamos entrando en contexto, tenemos que trabajar bajo el puerto específicamente, asignarle la seguridad al puerto para que éste empiece a trabajar. ¿Qué le vamos a asignar a este puerto? Bueno, este puerto le vamos a asignar primero el modo en que va a trabajar, ya sea acceso troncal, que tiene que trabajar por obligación en modo de acceso. Le vamos a indicar que tenga seguridad y tenemos que indicarle cuáles son las direcciones MAC que van a pasar por ese puerto o que va a permitir conectar en ese puerto, y qué va a pasar en caso de que haya una violación. O sea, que se llegue a una computadora un tercero, se conecte, ¿qué va a pasar ahí? ¿Okay? En esta topología que ya tengo aquí configurada, lo único que tiene son 3 computadoras conectadas directamente a los puertos, al switch. Tienen una dirección IP. Esta dirección IP la pusimos para que la obtuviera por medio de forma predeterminada. Ok, acá nada más esta IP los va a servir es para navegar en modo local. Ok, eso va a ser nada más en forma de ejemplo. Ok, okay. Estas dos computadoras van a poder conectarse al dispositivo, y esta tercera computadora, cuando se conecte, va a presentar o va a tener fallas con su conexión. Bueno, la seguridad, como les decía, la idea es darle seguridad a nuestra topología, a nuestra red, para que no cualquier persona pueda llegar a conectarse y que no cualquier persona pueda llegar a modificar o alterar cosas en nuestra red. Entonces, primero tenemos que ver los tipos en cómo trabajan los puertos. Bueno, los puertos pueden trabajar, en caso de violaciones, pueden trabajar o actuar de 3 maneras. La primera es la de proteger. ¿Qué va a pasar? Cuando se dé una violación, el puerto se va a proteger y va a hacer lo siguiente: no va a enviar ningún tráfico, o sea, él no va a enviar paquetes, no va a enviar mensajes del sistema, no va a enviar mensajes de error, tampoco va a incrementar el contador de violaciones y no va a desactivar el puerto. ¿Okay? El puerto va a quedar encendido, pero no va a haber flujo de nada, da información. En caso de que haya violación y le tengamos como el modo de violación de seguridad restringir, él lo único que va a permitir son 2 cosas: el envío de mensajes de sistema y el incremento del contador de lo que son las violaciones. Este contador lo que trata es, o lo que lleva es, cuántas veces se ha intentado de violar las reglas que nosotros le pusimos, y él va a ir contando cada vez que pase esto. En caso de apagar, lo que va a hacer es lo siguiente: va a incrementar el contador de violaciones y va a desactivar el puerto, o sea, lo va a apagar. En el caso de que utilicen el método de apagar, cuando quieran volver a poner a funcionar ese puerto, tienen que ingresar el dispositivo, ingresar a la interfaz,
primero apagarla y luego encenderla para poder recuperar de este estado, ¿ok? Volviendo a la topología, como les venía diciendo, vamos a trabajar sobre estas dos computadoras que va a permitir y esta computadora que va a denegar, ¿ok? Vamos a ingresar al switch y dentro del switch, en el modo configuración, vamos a ingresar a los puertos, ¿ok? Acá tenemos dos maneras de hacerlo: ir puerto por puerto específico o ir seleccionando rangos y configurando esos rangos. En este caso yo voy a configurar el rango completo del 01 al 24 porque es ahí donde van a estar todas las computadoras conectadas y es el que voy a utilizar de ejemplo para este caso, ¿ok? Entonces agregamos la palabra interface range e indicamos cuál va a ser el rango en el que queremos trabajar. Vamos a decir que va desde el 1 hasta el 24, enter, ¿ok? Todo lo que nosotros hagamos dentro de este rango va a ser lo mismo que fuéramos uno por uno, ¿ok? Entonces lo que configuremos acá va a funcionar para todo el rango, ¿ok? Ahora, el primer paso que tenemos que hacer es el siguiente. Vamos a decirle al puerto que va a trabajar en modo acceso, ¿ok? El próximo tema o dentro de el siguiente video va siendo lo que son las VLANs. Las VLANs, para entrar un poquitico, para que más o menos entiendan qué son modos de accesos, las VLAN lo que hacen es crear de manera virtuales redes LAN, ¿ok? A nivel de switch lo que hace es lo siguiente: tenemos una carretera y esa carretera yo la puedo dividir de forma lógica en varios carriles. Entonces por un carril solo van a ir los camiones, por otro carros, por otro motos y por otro bicicletas, ¿ok? La idea de las VLAN es segmentar las redes para que solamente por esos canales pasen los datos que nosotros queremos. Ahora, ¿para qué funciona el modo acceso? Bueno, el modo acceso nosotros tenemos que indicarle a la interfaz que trabaje accesando solamente a una VLAN o a un lugar, ¿ok? Entonces, el primer paso para que funcione la seguridad es indicándole al dispositivo que va a trabajar en modo acceso. Entonces, el comando para indicarle que va a trabajar en modo acceso es switch port mode access, ¿ok? Se le da un enter. Segundo, hay que indicarle que ese puerto va a tener seguridad de puertos. Entonces le indicamos igual switch port y le indicamos, le decimos port security, ¿okay? Que ese puerto va a tener seguridad. Perdón. Okay. Que ese puerto va a tener seguridad. Ahora, nosotros tenemos que indicarle al puerto cuáles son las direcciones MAC que él va a aprenderse para que trabaje, ¿ok? Entonces, yo le puedo decir lo siguiente: yo le puedo indicar cuál es la MAC de él y cuál es la MAC de ella otra para que solo esas dos computadoras pasen, ¿ok? Eso es una manera, indicándole cuál es la dirección MAC de esas computadoras, ¿ok? O bien puedo decirle al puerto que se aprenda esas direcciones MAC, que se aprenda las direcciones MAC que pasen por el puerto, ¿ok? Entonces, él va a pasar, si pasan dos MAC por ese puerto, es aprender esas dos direcciones MAC, y cuando pase una tercera dirección MAC, él va a realizar el bloqueo, ¿ok? Entonces, primer paso, modo de acceso. Segundo paso, indicarle que va a tener seguridad de puertos. Tercer paso, asignarle la dirección MAC. Okay. Si conocemos la dirección MAC de la computadora, se la deberíamos agregar acá. Y deberíamos hacer una línea de código por cada dirección MAC que queremos que ese puerto permita. ¿Ok? Entonces, acá si la conocemos la agregamos. O si no, podemos utilizar el siguiente método. El siguiente método es por medio de sticky. ¿Ok? O persistencia. ¿De qué trata esto? Ok. Cuando el puerto vea que pasan paquetes por por el puerto, y ve que pasan varias veces un paquete o paquetes con la misma dirección MAC, él se va a aprender esa dirección MAC y la va a guardar, ¿okay? Entonces, cuando esta computadora mande paquetes por acá y yo lo tenga configurado por medio de sticky, él se va a aprender esas direcciones MAC y las va a guardar, ¿okay? Entonces,
este comando nos estaríamos ahorrando la opción de ir agregando dirección MAC por dirección MAC, ¿ok? Él se va a aprender por medio de sticky, que se va a aprender las direcciones MAC que pasen por el puerto, ¿ok? Ahora, yo tengo que indicarle al puerto cuántas direcciones MAC quiero que... Perdón, antes de indicarle cuántas quiero que se aprenda, tengo que indicarle qué va a pasar en caso de que lo violen, ¿ok? Yo le voy a decir switch por security. Okay. En caso de violación, si el puerto es violado, ¿qué va a hacer usted en caso de violación? Tenemos tres opciones, ¿ok? Las tres opciones, como se los decía anteriormente, es proteger, restringir o apagar. Entonces, depende de las necesidades o depende del método que nosotros utilicemos, acá lo podemos especificar, ¿ok? Tenemos el proteger, el restringir y el apagar, ¿ok? Ya vimos qué podía hacer cada uno de los métodos o de los modos. Ahora vamos a utilizarlo. En este caso, yo para ejemplificar voy a utilizar el que es el shutdown en el caso de apagar. Ok, y listo. Ahora sí. Entonces recordemos, primer paso, configurar modo de acceso. Segundo paso, indicarle que va a tener seguridad ese puerto. Tercer paso, indicarle que el puerto o cómo se va a aprender ese puerto, las direcciones MAC, porque usted se los va a ingresar o por medio de sticky, ¿ok? Luego, ¿cuál es el siguiente paso? Indicarle qué va a pasar si hubiera una violación. Si hubiera una violación, ¿qué puede hacer? Proteger, restringir o apagar. Entonces le especificamos que va a ser apagado. Y por último vamos a indicarle por medio del comando switch port security, perdón, le indicamos por medio del comando máximo cuántas son las direcciones máximas o cuánto es lo máximo que él se va a aprender de direcciones MAC, ¿ok? 2, 3, 4. Le voy a indicar que 2, ¿ok? Entonces, ya con solo esto, ya le hemos asignado seguridad de puerto a todos los puertos del 1 hasta el 24. Ok, ahora vea cómo funciona esto. Recordemos que nosotros configuramos que el máximo de direcciones MAC que se puede aprender son 2. Entonces, cuando él pase varios paquetes por esta interfaz, se va a empezar a aprender las direcciones MAC. Okay. Se supone que ahí ya se aprendió la primera dirección MAC de esta computadora. Cuando yo pase el siguiente paquete de la siguiente computadora, ella se tiene que aprender la dirección MAC de la siguiente computadora. Cuando yo conecte la tercera computadora y empiece a pasar paquetes, él se debería bloquear. ¿Por qué? Porque él ya se había aprendido 2 direcciones MAC y esta tercera dirección MAC ya no se la puede aprender. Él la está detectando como si fuera una violación. Entonces, ¿qué va a pasar con él? Vamos a ver. Cuando él haga el paquete, vea que automáticamente se va a apagar porque nosotros le pusimos como estrategia o como modo de violación que se apagara. Ok, entonces, si nosotros utilizamos el comando show por security, vamos a ver que el puerto FAT03 se aprendió ya 2 direcciones MAC, ¿ok? Y que dice que ha sido tratado de violar una vez. Ahora vamos a revisar cuáles direcciones aprendió. Show por security address. Con el comando show por security address vamos a ver cuáles son las direcciones MAC que esos puertos se aprendieron. Entonces veamos a ver. Dice acá, ¿ok? Que él se aprendió estas 2 direcciones MAC por sticky, ¿ok? Y esta tercera dirección IP que él trató de pasar por ahí, él ya no la conocía, entonces la bloqueó, ¿ok?
Entonces, así es como funciona la seguridad de puertos. Ahora, ¿qué pasa si yo quiero conectar nuevamente el otro equipo que sí era permitido, ya que va a permanecer apagado? ¿Qué tengo que hacer yo? Ok, supone que este es el puerto FAT03. Ingresamos al puerto y le decimos, ok, interface FAT03. Primero le digo shutdown para que se apague. Y después le digo not shutdown para que se encienda. ¿Ok? Y listo. Ya el puerto trabaja con normalidad. Ya puede enviar paquetes de un lado a otro. Y no va a haber problema. Cuando lo vuelva a conectar otra vez a la computadora que estaba prohibida, se va a bloquear. ¿Por qué? Porque están pasando paquetes de una computadora con una dirección MAC que él no se había aprendido. Espero que este video les haya servido de ayuda. Muchas gracias.